vamos a intentar analizar cuál es este dato que acabamos de conocer ahora mismo, el dato de IPP, que finalmente se ha situado en el 7,4%, y lo vamos a hacer con Ignacio Albizuri, director de mercados en Miraltabank. Ignacio, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo has visto el dato? 7,4%, se esperaba 7,2%. Es cierto que la caída es importante desde el 8,2%, si no recuerdo mal, que teníamos en el mes de octubre. Sigue bajando la inflación, pero no tanto como esperaban los expertos. ¿Cómo puedes valorar este dato, Ignacio? La verdad es que es difícil prever al milímetro cuáles pueden ser las previsiones de los datos futuros, pero sí que es cierto que si miramos al gráfico desde el año 2020, que hemos pegado una escalada brutal en los precios de los productores, excluyendo energía y alimentos. Sí que es cierto que veíamos una caída, es muy evidente, vemos que va en sintonía con el resto de datos que están poco a poco acompañando, y algunos como el empleo que todavía se está resistiendo a tomar el camino que se espera de la economía, pero sí que es cierto que estamos viendo de un modo radiante positivo pues este descenso o esta relajación de la tensión que estábamos viendo en los precios mayoristas y minoristas, para que de cara ya al año 2023 podamos ver un poco el escenario medio que pudiéramos esperar. Si bien es cierto que todavía veremos cuál es el ritmo de subidas de tipos y de ralentización de esa subida, pero debemos estar muy atentos a la velocidad en la que esto sucede, debido a que, como ya os digo, teníamos datos de empleo, pues no solo en Estados Unidos, en Canadá, Alemania, Bélgica, Israel, Corea, que estaban mostrando unos síntomas bastante buenos. Y esto, no casa del todo con la teoría del libro sobre las épocas de ralentización de la economía que estamos esperando. Con lo cual, vamos a ver cuál es la situación de cara ya al primer y segundo trimestre. Vamos a ver qué situación tiene China. Ya hemos visto que habían soltado un poco lastre, habían relajado las medidas. Ya conocíamos sus datos bastante flojos de exportaciones, que creo que han sido uno de los motivos por los cuales están abriendo un poco más la economía. Y luego también ver la tensión energética. También Rusia no deja de sorprendernos, también por las medidas y por las soluciones que está buscando a los embargos que estamos viendo por parte del viejo continente. Y al final ya cerrar libros de este año y ver cuál es la situación tanto en bonos y renta variable que nos va a dejar el 23, debido a que hemos visto una situación muy anómala, en bonos ni qué decir, pero también un poco en renta variable, que se esperaba que incluso hubiese caído más, pero ha aguantado con una fuerza estoica, y se prevé que esté la gente también esperando a ver ventanas las cuales pueda entrar en el mercado, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Está la gente a la espera, y no solo nosotros, también los bancos, como ya hemos visto, la verdad es que han dejado de sentarse en su liquidez, que está, había, salvo los productos, en el mercado sí que la había, pero hemos visto cómo los bancos parecen ser que van a ir a un ritmo de devolución de los préstamos gratis, esta piscina de liquidez que teníamos, y veremos a ver cómo acaba, con qué cifras acaba, pero todavía tiene que drenar mucho el sistema. Veremos cómo finalmente acaban saliendo esas reuniones de política monetaria que tenemos la semana que viene, que son bastantes, son 4 de grandes bancos centrales, la Fed, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y también el Banco de Suiza. Pero volviendo al dato de IPP, también quería dar otras variables del dato, como es el dato de inflación mayorista subyacente, pero también el dato de inflación mensual, porque el 7,4 es anual, así que para que los espectadores también lo sepan, el dato mensual ha sido del 0,3% de subida de los precios, se esperaba una subida del 0,2%, por lo tanto se ha quedado peor que las expectativas. Y luego, por otra parte, en la inflación subyacente anual tenemos un 6,2%, que además también supone un empeoramiento respecto a lo que se esperaba, porque se esperaba un 5,9%, finalmente ha sido un 6,2%. Es cierto que esto supone una rebaja importante de la inflación respecto al 6,8% que teníamos el mes anterior, pero ojo, porque las expectativas esta vez no se han cumplido. Volviendo al dato de inflación mayorista también, Ignacio,
Ignacio, respecto a la pregunta que te quiero hacer ahora. Te quería preguntar si esto nos puede dar alguna pista de cómo puede salir el IPC la semana que viene. En el caso de que, como aquí, veamos que no se cumplen con las expectativas o no se mejoran esas expectativas, no queda mejor el dato respecto al consenso, porque eso es lo que sucedió el mes pasado y hizo que la bolsa fuera muy bien. ¿Esto podría ocurrir también en el dato de IPC de la semana que viene, teniendo en cuenta qué ha ocurrido ahora en el IPP, o eso de que es un indicador adelantado lo es, pero quizá no para el mismo mes, sino más bien para próximos meses? No sé cómo lo ves. Sí que es cierto que tendríamos que ver no solo la general, el subyacente, sino ir desgranando un poco más los datos e incluir variables que también deberíamos ver, pues el tipo de ahorro del consumidor. También tenemos que ver cuál es el tipo de endeudamiento, las ventas de viviendas, o sea, ver todos estos datos que van también circunvalando a lo que es el eje central, que es el índice de precios, y esto puede hacer que veamos algo más de luz. Sí que es cierto que nos puede dar sorpresas y hemos visto durante este último año pues, datos que nos han sorprendido a todos, pero sí que sería bastante raro que viéramos una desviación muy potente sobre lo esperado. Sí que es cierto que podríamos ver pues una menor caída en el índice de precios, pero creo que la tensión en la economía, la tensión en el acceso al capital, la dificultad que pueden tener las empresas al acceso al mismo o incluso a la financiación y a la contratación, pues esto puede hacer que nos relajemos o se relaje el mercado, viendo cómo es inevitable que tenemos que ralentizar un poco este proceso de crecimiento, que ya veníamos de ello, y estamos esperando a que la cifra siga en línea y que veamos también una relajación de las políticas monetarias, porque ahora se está especulando sobre las tres próximas reuniones que tenemos. Pues el escenario más crítico pueden ser 75, 50, 50. El normal es el que esperamos, que va a ser muy alardeado o por lo menos celebrado por la economía, que puede ser 50, 25, 25, y ya el último puede ser un 50, 25, 0. Esto sería el escenario más laxo, pero la verdad es que todavía creo que distamos bastante de este último escenario y nos situamos desde hace bastante tiempo en este último, en el cual las subidas que creo que pueden ser muy bien acogidas, 50 puntos básicos, 25-25. Acabar en Estados Unidos en un 5,25 y en Europa en un 4,25. Esos serían los escenarios medios que podemos esperar. Y sin embargo, el mercado podría ponerse nervioso momentáneamente respecto a momentos en los que pudiéramos ver pues, un dato por encima o por debajo de lo esperado, pero si no se desvía más o menos de un 15 o 20% respecto al dato esperado, creo que tampoco deberíamos ver muchísimo movimiento del mercado, salvo en los 15, 30, 40 minutos después del mismo. Bueno, pues nos quedamos con eso último, muy interesante lo que nos contabas, Ignacio Albizuri, como siempre. Muchísimas gracias y que pases muy buen fin de semana. Vosotros, lo mismo.